Uy, qué poco tengo yo para contaros todo lo que quiero contaros. En un día interesante, un 12 de octubre, que recordáis que aquí, en Salamanca, ¿no? Millán Astray, el general Gatchet, se atrevió a gritar aquello, ¿no? De viva la muerte y muera la inteligencia, y le gritó a Unamuno eso de que los intelectuales eran pensadores a exterminar, y le contestó aquello de venceréis, pero no convenceréis. Algo que es más complicado hoy en día, fijaos, porque el sistema ha aprendido. Ya quisiera yo que Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, tuviera el aspecto de Millán Astray. O sobre todo porque lo veríamos con mayor claridad. No hay nada más mentiroso que un banco transparente, porque en sus paredes de cristal parece que detrás no se hacen operaciones que pueden tumbar a un país. Estamos viviendo en sociedades saturadas audiovisualmente, donde es muy difícil ver las cosas. Y por eso desconfío crecientemente de la academia. Hay un chiste del Roto, que para mí es el filósofo español más relevante, de un académico con su bata blanca ha llenado la pared de fórmulas y termina diciendo: y con esto queda matemáticamente demostrado que es imposible que ocurra lo que está ocurriendo. Las palabras permanecen, pero los conceptos cambian. Gramsci, como hijo de su época, estaba escribiendo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y por eso todas esas metáforas bélicas, ¿no? Que yo creo que también tenemos que manejarlos con cierta prudencia, porque en tiempos de paz las metáforas bélicas contribuyen a lo que es la segunda herramienta más importante del modelo neoliberal, que es, junto con el convencimiento de que no hay alternativas, el miedo, ¿no? Entonces, con la idea del miedo y con la idea de que no hay alternativas, construyen, clausuran su modelo. Creo que sí que es cierto que lo que nos está ocurriendo se parece mucho a los años 30, porque también en los años 30 había un cambio civilizatorio. Estaba teniendo lugar lo que Cal Polanyi iba a llamar después la gran transformación. Era la primera vez que el Estado iba a intervenir en la economía, no iba a ser el mercado autorregulado el que se hacía cargo, porque eso iba a llevar a 2 guerras mundiales. Y la idea de la gran transformación era que la clase obrera organizada estaba mutando a los estados en estados intervencionistas, ¿no? Desde el New Deal de Roosevelt en el año 29, pero antes la propia Unión Soviética, experiencias del Instituto de Reformas Industriales aquí en España, etc. Entonces hubo una respuesta por parte de los sectores de la burguesía ante ese Estado intervencionista y ante ese pueblo organizado, responder con intentos de restauración, ¿no? Que llevaron a choques que generaron las guerras. Yo creo que en ese momento, en donde es muy parecido a lo que ocurría en los años 30, ese tiempo de crisis, que es un concepto que viene de la medicina, que hace referencia a que el cuerpo enfermo o sano muere. Gramsci era el que planteaba que en esos momentos de crisis lo viejo no termina de marcharse, sigue ahí, pero no termina de marcharse. Incluso, fijaos, se va a hacer más fuerte por una ley del péndulo. Que voy a desaparecer, pues me enroco y me hago más fuerte. Entonces lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y es cuando, decía Gramsci, surgían los monstruos. Monstruos que tienen que ver con, por ejemplo, si Dios está muriendo, en la expresión de Nietzsche, pues hay gente que reivindica un Dios absoluto, y aparecen las sectas y aparecen movimientos que absolutizan ante el riesgo de la muerte de Dios su presencia. Igual ocurre con los estados nacionales, igual ocurre prácticamente con cualquier elemento, ya digo, de esos que configuraban nuestras sociedades y ya hoy no valen. Es decir, la debilidad que hoy tienen elementos que servían a nuestros mayores, sean las ideologías desde la caída de la Unión Soviética, sea el Estado nacional con la globalización, sea el mundo de la familia con los cambios, ¿no?, en las relaciones de pareja y las relaciones entre los hombres y las mujeres. Bueno, nos la jugamos en el diagnóstico. Nos la jugamos en el diagnóstico. Yo creo que en ese sentido es muy importante entender que nace Podemos, como decía Juanma, nace Podemos del 15M. Y el 15M, recordad, era una afirmación de una política contra. Es decir, que el 15M nace confrontando algo que tenía una realidad muy doliente para la ciudadanía y que tenía un análisis hermoso para los que la ejecutaban. Más claro, nos estaban meando y decían que llovía, con aquella frase que contaba el 15M. Y resulta que en un momento determinado el 15M desoye los 2 mandatos por esencia del
del modelo neoliberal, ese modelo que nos quiere a todos empresarios de nosotros mismos, que vivamos la vida como empresas en competencia unas con otros y siempre en términos individuales. Y el 15M ignora sus dos principales mandatos. Ignora el mandato de que no haya alternativa y se echa a la calle como se echó a la calle Espartaco, sin saber si iba a triunfar o no iba a triunfar sobre los romanos, pero llegó a la conclusión de que tenía que echarse a la calle. Y el segundo elemento esencial es que cambió el relato. Y el 15M asombra al mundo porque cambió el relato. Y de repente allá donde decían que había una crisis, el 15M dijo, no, esto es una estafa. Y donde decían que nuestra democracia era una democracia representativa, decía, no, no me representas. Y allí donde nuestro país decía que, bueno, que había un crecimiento cero, decían, no, aquí lo que hay es un latrocinio por parte de banqueros y políticos sometidos a las puertas giratorias. Es muy importante que el 15M se enfrentó a un intento de restauración y creo que esta idea es esencial que la vayamos teniendo clara. El 15M se dio cuenta de que había una generación que ya no tenía dudas de que iba a vivir peor que sus padres y peor que sus abuelos. Y que por tanto había un choque muy fuerte de que el esfuerzo de los mayores, que se verificaba sobre todo en que íbamos subiendo en la escala social, se quebraba. En un contexto de una enorme corrupción y en un contexto de crecimiento de las desigualdades, donde en ese momento éramos el segundo país más desigual de Europa, ahora ya hemos crecido, ya nos hemos esforzado, somos el primer país más desigual de la Unión Europea. Es muy importante que entendamos algo que está en el análisis, fijaos, también de las dificultades que hemos tenido dentro de Podemos. La restauración tiene dos términos, una europea y otra española. La restauración en términos europeos se expresa en la frase que dijo hace unos años el presidente de la patronal francesa, cuando expresó hay que sacar de la Constitución francesa todos los artículos que metieron dentro los miembros del Consejo Nacional de la Resistencia. La derecha se hizo fascista y nazi en los años 30, llevó a Europa a una guerra mundial, pero fueron derrotados. Y por tanto quien construye el constitucionalismo de posguerra es la izquierda en sentido amplio. Los demócratas, los comunistas, los socialistas, los anarquistas. Y fijaos que es muy importante entender que lo que está planteando en esta Europa de la restauración es sacar fuera los artículos que metieron en la Constitución francesa del 46, en la italiana del 48, en la alemana del 49. Artículos, fijaos, que son los que llegan aquí hoy a la Constitución del 78 por herencia, cuando tenemos que discutir aquí un texto constitucional que imitamos. La Constitución alemana, la francesa y la italiana. Y de ahí sacamos artículos que hoy los lees. Hay gente que cree que los has copiado de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Perdón por citar a Venezuela. Fijaos que aplaudís cuando llegue la revolución, como decía. Fijaos que hay artículos, ¿no?, como que toda la riqueza deberá estar sometida al interés social. Es que dices, ¿pero ese artículo está en nuestra Constitución? Sí. ¿No? O que los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de los españoles y las españolas. Y dices, ¿eso está en la Constitución? Sí. Bueno, pues esos son los artículos que el autoritarismo, el conservadurismo, la derecha y también, desgraciadamente, la tercera vía, que fue la forma de renuncia que asumió la socialdemocracia para asumir el liberalismo económico después de haber asumido, después de la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo político, es decir, las elecciones como modo de cambio de la situación política de nuestros países. Ya digo, ese elemento asumido por el gran partido de la derecha y el gran partido de lo que se entendía que era la izquierda sobra, ¿no? Y por tanto hay una restauración para regresar a ese momento donde no había derechos sociales. Esa restauración contra la que se enfrentó el 15M tenía, ya digo, esa parte europea y también una parte española. Es decir, que todo eso se expresaba también en una España que, yo no me canso de decirlo, se acostó franquista y se levantó demócrata. Y eso no implica ningún tipo de impugnación, yo creo que se hizo lo que se pudo. Pero cuidado, hay dos elementos que son esenciales que recordemos porque si no, no avanzamos. Uno es que la transición la hicieron unos, pero el relato de la transición lo han hecho otros. Y al final en la historia de la transición, ¿pero por qué el primer presidente de la democracia fue el primer presidente de la dictadura, o sea, el último presidente de la dictadura, Arias Navarro? Bueno, porque la transición la hicieron los franquistas. ¿Pero por qué tuvo que dimitir y dejar paso a Suárez? Porque había mucha gente en la calle presionando. Y ellos estaban siempre viendo a ver qué hacían. Y fue la tensión de la calle. El año 79 fue el año de mayor conflictividad laboral de la historia de nuestro país. Pese a los pactos de Moncloa, pese a que Carrillo
le había ofrecido a Suárez sacar a la gente de la calle para que le dieran un puestito en la reforma constitucional, porque las elecciones había sacado un malísimo resultado. Entonces, pese a esa voluntad política de sacar a la gente de la calle, aquí estaba la gente de la calle, fueron nuestros mayores los que trajeron la democracia, no la trajo ni Suárez, ni Fraga, ni el rey. En cambio, el relato parece que la democracia la trajo el rey, pero si el rey casi se la carga con el 23F que lo organizó él. Pero no lo digo yo arriesgándome a que me tiren de las orejas, es que ya cualquier libro lo dice, cualquier texto. Yo lo planteé en la transición contada a nuestros padres. Me decía antes ayer un alumno, le enseñé el libro a mi madre y me dijo que tenía que ser al revés, que era la transición contada a los hijos. Y dije, no, es que nos la han contado mal. Y ahora la tenemos que contar nosotros a vosotros, porque la habéis contado mal. Es que el 23F es un golpe que se da en el entorno del rey. Y resulta que se frena y el rey se convierte en el gran valedor de nuestra democracia. Vamos a lo que queremos ir. Mirad, restauración europea y una restauración española donde un país, como os decía, arrastra dos grandes elementos de ese hecho de que el dictador murió en la cama. Uno es este hecho incontrovertible de que el relato de la transición lo hacen otros, no los que lo hicieron, y por eso la idea central de la transición es el consenso, el consenso, el consenso. Entonces de repente te roban la cartera y cuando pasa por ella dicen consenso, consenso, ¿no? No rompas el consenso, porque me acabas de robar la cartera, ya, pero no rompas el consenso. Que mira lo bien que nos ha ido desde que no se rompe el consenso, ¿no? Y el otro elemento esencial, que creo que está en el corazón del 15M y en el corazón también del surgimiento de Podemos, es la impunidad. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que Francisco Correa haga este relato del latrocinio, que es pornográfico, que es obsceno, que es una cosa que te deja patidifuso? La cantidad de años que llevan haciendo esto y que te salga Dolores de Cospedal a decirte, pero eso ya pasó. ¿Pero cómo que pasó? Si tú rompiste a martillazos el ordenador de Bárcenas. No, pero la culpa era de otros. Pero si Rajoy era el jefe de campaña, de todo ese dinero que se robó, pero seguís siendo los mismos dirigentes del partido. ¿Qué colocáis? A uno jovencito que dice, no, yo estaba en COU. Ya, y cuando rompieron hace un par de semanas, un par de meses, rompieron las pruebas, ¿habías aprobado la selectividad o todavía no? Entonces, fijaos que esta impunidad ha sido un elemento brutal de nuestro país, y es normal, porque como no le hemos pedido cuentas a nadie, hay impunidad. Fijaos hasta el punto de que de repente hablar de la cal viva genera un problema a quien lo expresa, que tiene detrás una cosa hipócrita, y es que muchos españoles, cuando aquí había terrorismo de Estado, que es la forma más perversa de corrupción, cuando aquí había terrorismo de Estado, mucha gente miró para otro lado. Y de repente dicen, no hablemos de la cal viva. Es como si de repente un nazi te dice, dejemos el nazismo, que ya murió Hitler. Pero oiga, si es que cuando yo decía a mi maestro Jesús Ibáñez que Dios es más peligroso muerto que vivo, porque el vivo por lo menos se le ve venir, ¿no? Entonces claro, de repente todo se ha muerto y estás aquí como descuidado y de repente te bailan otra vez sobre las espaldas la Gansenmarsch. Lo digo en alemán para hacerme el listo. El paso de la oca. Fijaos que esta idea de impunidad es la que explica que el presidente del gobierno pueda mandar un SMS a un tipo que está en la cárcel y pueda seguir siendo presidente del gobierno, o que el ministro del Interior sea grabado sembrando pruebas para partidos de la oposición con un fiscal y siga siendo el ministro. Esto tiene un nombre: impunidad, amigas y amigos. Y la impunidad es, como decimos en la ciencia política, resultado de lo que llamamos la path dependence, la dependencia de la trayectoria. Entonces, la condición republicana de Francia tiene mucho que ver con que le cortaran el cuello a Luis XVI. No estoy diciendo que aquí se haga lo mismo, ¿no? Pero aquí nunca le hemos cortado el cuello a ningún monarca. Mirad, intento de restauración europea, intento de restauración española que se juntan. Aquí es muy importante que entendáis la función de Aznar. Aznar fue importante para la derecha española porque sacó a la derecha de la afiliación netamente franquista y la trajo al modelo neoliberal de la Thatcher, del Reagan y compañía. ¿Qué ocurrió? Que esa evolución
Recordad el primer gobierno de Aznar, ¿no? Que era un gobierno que pactó con los sindicatos. Los sindicatos estaban que se enamoró Fidalgo de Aznar. Creo que Aznar se puso a hacer flexiones entonces. A ver si crecía para llegar a Fidalgo. Todo nos está grabando, ¿no? Bueno, fijaos que el primer gobierno de Aznar fue un gobierno que habló con los sindicatos. Dijo, ¿recordáis Arzallus? Hemos conseguido más con Aznar, era cuando hablaba catalán en la intimidad. Era... Por tanto, fijaos, sacó a la derecha, ya digo, de ese contenido franquista. Si es que Fraga fue ministro de gobiernos que firmaron sentencias de muerte. Es que Fraga, el fundador del Partido Popular, fue ministro que firmó la sentencia de muerte, dio el enterado a la sentencia de muerte de Julián Grimao. Es decir, que es fuerte, ¿no? Entonces, como que hace andar el esfuerzo de superar eso, pero ¿qué ocurre? Que en el modelo neoliberal implica que todos los advenedizos y todos los que quieren llegar a la política solamente para, como la mafia, como cuando esa escena que le dice Michael Corleone a su hijo, le dice, en vez de estar pagando políticos, te vas a meter tú ya directamente de político, ¿no? Y así nos ahorramos un dinerillo, ¿no? Entonces, el modelo neoliberal hace eso, ¿no? Y de repente recordáis la conversación, el 100%, salvo uno, porque prescribió, no sé qué, el 100% de los tesoreros del Partido Popular inmersos en casos de corrupción. El 100%. Y aquella conversación entre Naseiro y Zaplana, donde le dice, no, si yo estoy aquí para forrarme, y el otro le dice, ¿me vas a decir a mí? Que recuerdo un chiste del año 77, aquí de España, donde un franquista estaba hablando con un joven y le decía el franquista al joven, a mí me va a hablar usted de democracia, yo que soy demócrata desde ayer por la tarde. La tenía fresca. 15M. El 15M impugnaba esta doble restauración, la española, por su condición cutre y casposa, pero también la europea, porque ya era una generación que también se había formado fuera. Y fijaos que el éxito del 15M fue su fracaso. El 15M tuvo éxito porque no tenía memoria, se obligaron a quitar las banderas republicanas que había al principio, los chicos que se reclamaban de Stefan Hesse, de un miembro de la Resistencia, pero que nadie les había contado que los que entran en el año 44 a liberar París son los de la 9. Es decir, una división que iba acompañando a Leclerc de republicanos españoles, y cuando termina la guerra aquí la pierden, van a seguir luchando contra el fascismo. Y son los que liberan París en el 44, un parque. Les inauguró el rey Felipe VI en París, pues inaugúralo aquí, que eran de aquí, ¿no? Para que esos jóvenes tengan esa memoria. Bien, el 15M no tenía memoria, y por tanto cualquiera, sin interrogarse sobre su pasado, cabía. No tenía liderazgos, de manera que nadie se sentía de alguna manera vinculado a ninguna directriz. No tenía programa, y por tanto prácticamente cualquier elemento cabía. Y no tenía estructura, de manera que era genial porque era una participación muy horizontal y muy sencilla. El problema es que, fijaos, la ausencia de estos cuatro elementos que fueron los que nos regalaron la magia por excelencia del 15M, que fue la politización. Esa gente que pudo entrar porque no existían estos elementos, también encontró que la ausencia de estos elementos se convertía en su principal problema. Cuidado con intentar sustituir con discursos las contradicciones principales, que es el gran error de la CLAU. Cuidado con intelectualizar procesos que cuando se ponen en marcha no estaban hechos en base a ningún intelectual, que es una cosa que a mí me enfada de la academia. Los procesos se ponen en marcha y parece que el intelectual que los explica es el que se los ha inventado. No como si la CLAU se hubiera inventado el peronismo. No, lo explicas a posteriori y desde exes, es decir, desde bien lejitos, ¿no? Ni en el 15M ni por supuesto en Podemos existía, ¿no?, esta intelectualización que pretendía convertir a nuestro movimiento en un proceso populista explicable con variables académicas. No es cierto. Y una lectura buena de Gramsci, que es verdad que Gramsci nos viene acompañando desde hace 25 años. Gramsci plantea, fijaos, es un tipo heterodoxo, ¿no? Gramsci es importante porque hace cierto aquello que decía Ludovico Silva, otro venezolano, un filósofo, perdón por decir otra vez Venezuela, que decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Gramsci no era ortodoxo. En el año 19 escribe un artículo, La revolución contra el capital. Es decir, él establece que Marx se equivocó y que la revolución no tenía lugar en los países europeos más desarrollados, sino que de repente tiene lugar en un país, el más atrasado, el que sale más tarde del feudalismo. Y Gramsci, que era un heterodoxo, entiende que la lucha no debe tener lugar solamente, que es la metáfora de las posiciones, de qué sirve agarrar una trinchera si luego no la puedes mantener porque la gente no entiende qué haces ahí.
Y por eso él plantea que tiene que haber también guerra de movimientos para ir construyendo sentido común, porque él se da cuenta de que la evolución de Italia no es la de Rusia. Si es que Rusia viene prácticamente de la Edad Media y pasa desde la Edad Media y con los zares pasa a la modernidad. En cambio, Italia, si es que son los etruscos, los griegos, los romanos, los árabes, el Renacimiento, la conquista de América, la Ilustración, el pensamiento escocés, la filosofía, la Primera Guerra Mundial, Garibaldi antes, es decir, que es algo tan complejo y tan abigarrado que tú no puedes compararlo. Y por eso Gramsci dice, cuidado. Y él se da cuenta de que, porque es diferente el norte de Italia del sur de Italia, y dice, aquí están operando elementos que no están en el Estado, que están en la sociedad civil. Y por tanto, para entender la política, tenemos que entender la sociedad política y la sociedad civil. Y de repente se da cuenta de que tú puedes tener el aparato del Estado y no tener el poder. Y de repente dice, o cambiamos el sentido común o estamos perdidos. Y por eso dice, tenemos que cambiar la hegemonía, o sea, tenemos que cambiar el sentido común de la gente. Y él dice, cuidado, que es el gran error de la CLAU, cuidado con intentar que con simple discurso tú vas a convencer a la gente. Y como dice Bob Jessop, un autor marxista muy importante de teoría del Estado, él dice que, claro, que tú con esa idea de la CLAU puedes tener un éxito de Andy Warhol, de tener 15 minutos de gloria, pero que cuando tú realmente quieres construir una hegemonía alternativa, tienes que asentarte sobre contradicciones reales, no sobre un mero discurso. El 15M fracasó porque no tenía memoria y por tanto no podía aprender de los errores del pasado. El 15M fracasó porque no tenía liderazgo y por tanto también se disolvía porque no había quien rebajara las contradicciones de esa sociedad, como decía antes, contradictoria. El 15M fracasó porque no tenía estructura y le ocurría como le ocurre a menudo a los movimientos sociales, que es lo mismo que le ocurre a las olas, que solamente existen cuando hay viento. Pero cuando cesa el viento, al no tener ninguna base estructural, se disuelven y pierden la fuerza que tenían. Y por último, no tenía un programa. ¿Por qué? También por una lectura torpe de la CLAU. Resulta que, claro, cuanto menos hables de temas, menos gente se te escapa. La gente te tiene simpatía porque ha visto a Pablo haciendo la Z como el zorro en la mejilla del virrey corrupto y rijoso, y la gente ha dicho, ese es mi zorro. Pero con eso tú no garantizas que la gente que te quiere como zorro te quiera también como virrey, porque a lo mejor no quiere ni que haya virreyes. Y por tanto, fijaos, es muy importante entender que el programa era la posibilidad de armar una formación política que dejase a la gente clara cuál era la alternativa. Y ahí tuvimos nuestras primeras discusiones, si bastaba decir casta, 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 o había que poner al lado de la casta un programa que fuera más allá. Si el 15M había que representarlo o había que reconducirlo. Y yo decía siempre que había que reconducirlo, porque en el 15M había mucha gente que no estaba en contra del sistema, estaba en contra de los excesos del sistema. Y que por tanto iba a venir alguien que iba a criticar también los excesos del sistema, puesto por el propio sistema, y nos iba a comer el bocadillo. Efectivamente. Y de repente sale Josep Oriol, el presidente de Banco Sabadell, y dice, necesitamos un Podemos de derechas. Claro. Lo habíamos visto antes, cuando habíamos hablado con don Pablo. Lo habíamos discutido, pero pensábamos que era el PID. Lo que pasa es que cuando comete ese error garrafal, Rosa Díaz, de no juntarse con Ciudadanos, dijimos, ya esto ya es otra cosa, ya no. Y ahí como que hubo gente que se despistó. En cambio había que reconducirlo, había gente que decía no, también recurriendo a la CLAU. No, hay que hablar solamente de marcos ganadores, porque cuanto más hables de cosas, hay más gente que se te enfada. Y yo decía, claro, esto es como el carnet por puntos. Si quieres tener los 14 puntos, no saques el coche del garaje, pero no vas a ningún lado. Claro. Y entonces no había que hablar de casi nada. Entonces yo decía, no aguantamos diciendo casta, 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 casta. Había que establecer un programa. Y el programa tenía que coincidir, fijaos, os decía, con las contradicciones de nuestra sociedad. No son contradicciones construidas discursivamente que se las lleva el viento. Y por tanto hacía falta recuperar un discurso fuerte, que fuera dialogado, que es de alguna manera lo que recuperamos ahora con el proyecto Vamos. Es decir, que sea la gente la que establezca cuáles son sus necesidades, porque son la gente la que está ahí abajo la que sabe, ¿no?, lo que está faltando en nuestras sociedades. Fijaos que el 15M tuvo el éxito brutal de repolitizar a nuestra sociedad.
tuvo el éxito brutal de juntar a las tres almas de la izquierda que habían estado siempre separadas: revolución, reforma y rebeldía, o libertarismo o anarquismo. El 15M de repente no generó contradicciones entre reformistas y revolucionarios y rebeldes, no, todo el mundo cabía. ¿Sabéis por qué? Porque hizo valer de las tres almas la más denostada durante el siglo XX, el alma libertaria. Y de repente, si el alma revolucionaria y el alma reformista se habían prácticamente agotado durante el siglo XX, quedaba como un caudal del pensamiento emancipador el alma libertaria. Y del alma libertaria, fijaos, tuvimos que empezar a aprender muchas cosas: la condición de deliberación, de diálogo, de horizontalidad, de pensar mundos alternativos, de pensar un mundo en el que cupieran muchos mundos. Y eso, de alguna manera, fijaos, es lo que nos llevó, de alguna manera, a pensar una idea central. El vapor de la indignación, si no lo metes en un contenedor, no hace que ninguna turbina se ponga en marcha. Y eso nos llevó a dar el salto y a crear, desde toda esta reflexión, una formación política que quería ser, al mismo tiempo que una formación política, quería ser un movimiento social. Porque sabíamos que los partidos políticos, si solamente competían en el ámbito electoral, te termina devorando el aparato del Estado, porque somos profesores de teoría del Estado y sabemos que el Estado es representativo. Y que, ¿qué es mejor? ¿Estar aquí con vosotros o reunirse con los secretarios generales? ¿Es mejor reunirte con un grupo de gente o ir a la televisión? ¿Qué es mejor? ¿Reunirte con los trabajadores o con los delegados sindicales? Al final, la lógica de la representación te devora. Y encima los tiempos del propio aparato. Y fijaos, al final, gente con muchos ánimos transformadores entra en las instituciones y cuando se quiere dar cuenta ha sido devorado por la propia institución. Y por eso diseñamos los círculos, que tenían que ser constantemente la proteína P52, que es la encargada de la apoptosis o suicidio nuclear. La P52 es la encargada de cuando hay una célula que se va a hacer cancerígena, le ordena. Esta proteína le ordena eliminarse. Y cuando tú no tienes la P52 es cuando surgen los procesos cancerígenos y metástasis y demás, ¿no? Entonces la P52 es la proteína del movimentismo social, de las bases que evita que los partidos políticos se conviertan en burócratas. Y por tanto, fijaos, diseñamos los círculos. ¿Pero qué ocurrió? Que la maquinaria electoral se fue comiendo a los vagones más madera, más madera, más madera. Hasta un momento en donde aquello se hacía intolerable. Yo salí de la ejecutiva protestando contra esta situación porque entendía que había que hacer una llamada de atención. Me decía el otro día Fernando Berlín en la cafetera: Juan Carlos, lo que se está haciendo ahora en Podemos se parece mucho a lo que tú planteabas. Y yo decía, ya, y el capitán Galán se adelantó 3 meses a la proclamación de la Segunda República y lo fusilaron, ¿no? O sea que a veces adelantarse no es lo más adecuado. Yo creo que Podemos tenía que llegar a las instituciones para aprender. No regresamos a la calle, revisitamos la calle con lo que hemos aprendido en las instituciones. A lo que voy, realmente relevante. Recordad que el primer efecto del 15M, el primer efecto fue mayoría absoluta del Partido Popular. Y uno puede decir, ¿para qué ha servido todo esto? Para entender que hay un cambio lento, para entender que sigue habiendo mucha pared, pero que ya va habiendo grietas. ¿Y qué ocurre? Que las grietas operaban en donde había mayor conciencia. ¿Quiénes fueron los primeros que se abstuvieron? La gente progresista. ¿Para qué sirvió el 15M? Para que la derecha empezara a juntar sus filas. Es muy espectacular que Feijóo dijera en el Comité Federal de su partido, explicando los malos resultados electorales, no estos, sino los anteriores en las elecciones, diciendo que se les habían muerto 100.000 viejos. Como una historia dices, uff, ¿no? O sea, como manera de pensar es como muy terrible. Bien, mirad, por ir apuntándoos ideas que creo que van a marcar los debates futuros. Si es cierto que lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, tenemos que empezar a pensar en términos un poquito más complejos que los que hemos pensado. Y tenemos que empezar a pensar que no tenemos sustitutos a esos elementos que queremos sustituir, porque todavía no han ganado legitimidad en nuestras cabezas. Ejemplo, el Estado Nacional ya no tiene la fuerza que tenía, pero todavía no lo hemos sustituido. El matrimonio, la familia tradicional, no es lo que era. Siempre cuento de broma que me encargó un estudio de IKEA y de por qué tenían tanto éxito en sus tiendas en España, y les di el informe que eran 2 hojas y dijeron, esto es poco, para lo que le hemos pagado. Y dije, no, pero son buenas. Y lo leyeron y se indignaron porque les decía que
que el éxito de los muebles de IKEA es que los matrimonios jóvenes compran los muebles en IKEA porque así 2 años y 3 meses después, cuando se divorcia, según la estadística, nadie se pelea por quién se queda esos muebles de mierda. Y... salvo que lo compres con el milloncito arriba en el armario, pero nunca nos toca. Nunca nos toca. Fijaos, la familia no funciona, pero no tenemos todavía ni siquiera cómo operar socialmente ante un hecho cotidiano que a veces es devastador como la separación. Y no tenemos todavía ritual ni siquiera construido, ¿no? La nación, el mundo del trabajo, el trabajo ya no duramos meses. Cuando decimos que el miedo tiene que cambiar de bando, no era una expresión de violencia, era que en una sociedad donde te puede decir el presidente de la patronal español, Rosell, te puede decir el trabajo estable es una reliquia del siglo XIX, es porque no tiene miedo a las consecuencias de sus palabras. Cuando Luis de Guindos puede decir hace un par de semanas que los españoles ya se han acostumbrado a rotar de trabajo con frecuencia, es porque el miedo no ha cambiado de bando, porque les sale gratis ese tipo de afirmaciones. Yo os decía que, fijaos, y esto para mí es esencial, estamos en un mundo en donde la sustitución no va a ser ni blanco ni negro. De nada, ¿eh? Ni del mundo del trabajo, ni de la devastación medioambiental. Es verdad que hay gente que, por lo que os decía de esa construcción de monstruos, cuando algo está amenazado, te haces sectario. Y eso genera monstruos, pero eso no tiene soluciones. ¿Por qué os digo? Porque estoy convencido de que uno de los elementos que ha planteado Juanma, centrales del partido, lo vamos a tener que resolver sin resolverlo. ¿Sabéis que la luz, según la miras, es onda o es partícula? Es decir, las realidades macroscópicas, las que vemos con los ojos, tienen una lógica, pero la realidad microscópica tiene otra. Y lo que explica las grandes cuestiones de nuestro devenir tienen lógicas diferentes a las que miramos. Y funcionan esas lógicas porque son capaces de llevar, ¿no?, información a otros planetas, a otros lugares lejanos. Con esto quiero deciros, fijaos, que la discusión que hemos tenido, por ejemplo, si tenemos que ser un partido o movimiento, vamos a tener que ser los dos. Vamos a tener que ser partido y movimiento, no uno de los dos. Y vamos a tener que ser ecologistas, pero también consumir. Y vamos a tener que optar por lo local, pero también por lo supranacional. Y entonces, en esta contradicción permanente, en esta indeterminación permanente, ¿qué haces? En primer lugar, saberlo, para evitar que nadie te construya los monstruos. Que de repente quiere hacer valer en Podemos eso de dar un carguillo y verás que eres Juanillo. Y de repente repetimos los mismos errores que las viejas organizaciones. Y de repente queremos hacer un partido diferente, un partido movimiento, y nos encontramos con que lo que más daño nos ha hecho han sido los procesos internos. Bueno, pues eso reclama un diagnóstico para que la gente de repente no venga a la política, como también decía Juanma, con mandíbula de cristal. Y que entienda que la política es con gente que no son simplemente tu grupo de amigos. La política no es Disneylandia. Tampoco la política tiene que ser ese espacio donde los que vienen cargados de una experiencia negativa te dicen, yo no estoy aquí para hacer amigos, ¿no? Que es una frase muy repetida de los que vienen de experiencias más propias de la vida de Brian que de una política democrática, ¿no? Y esa gente recala en Podemos y círculos que tenían 300 personas se lo fulminan. Pero se lo fulminan no porque sean gente con el colmillo retorcido, sino porque los otros 300 se dejan. Erich Fried, en un poema, decía, y llegaban los 5.000 soldados derrotados a rendir cuentas a sus generales, y cuando estos les interrogaron preguntándoles, pero ¿cómo es posible que os derrotaran si erais 5.000 y ellos eran 10? Ya, mi general, pero es que nos rodearon, ¿no? Ya. Resulta que al final 2 o 3 personas rodearon a los círculos porque también nos faltó esa reflexión. Y una reflexión, fijaos, que entienda que vamos a tener que estar trabajando en estas contradicciones. Hay una cosa que he entendido, y es que, mirad, yo hice con un compañero nuestro, con Ariel Jerez, yo lo llamaba un curso de trotskismo rural, porque nos contrató la Diputación de Segovia, que era súper conservadora, ¿no?, para hacer unos cursos de asociacionismo, que lo que buscaban era evitar la desertización de las zonas rurales, ¿no?, donde la gente joven se iba. Entonces yo no quería hacerlo, y una compañera, no, Sara, nos dice, hacerlo, porque yo como productora me gano un dinerillo. Entonces yo, para que no nos lo dieran, hice una cosa súper radical. Y nos lo dieron. Porque a veces el sistema tiene grietas, ¿no?
Igual que nosotros nos hemos colado en los medios de comunicación, en esas grietas, ¿no? Entre su condición de empresa que quería maximizar sus beneficios y nosotros le subíamos la audiencia, y las órdenes políticas de no saques a estos, no saques a estos que nos van a hacer pagar impuestos, ¿no? Entonces íbamos por los pueblos poniéndoles la estrategia del caracol, esa película tan hermosa de Sergio Cabrera, donde toda la gente se tiene que juntar para que no los saquen de un condominio que habían abandonado en los años 30 la burguesía de Bogotá y que 50 años después querían recuperar, cuando ya la gente vivía ahí, ¿no? Siempre cuento que hay una escena muy bonita donde todos tienen que ayudar en lo que puedan, y hay un sacerdote que está tentado por uno de los que viven allí, que es un travesti. Entonces hay una escena donde está viendo la película el primer día y el travesti se empieza a acercar Perdón, el cura se empieza a acercar al travesti con tentación y un silencio. España profunda, las abuelas. Entonces le pone la mano en el hombro, un silencio que se cortaba con un cuchillo, y de repente sale una voz de Ariel de la noche y dice: esto es en Colombia, ¿eh? En España esto no pasa. Bueno, aprendí, ¿sabes qué aprendí en ese viaje? Que creo que está en el corazón de las preguntas que nos ha planteado Juanma. Ahí entendí que en todos los pueblos donde había tejido social era porque había habido un cura joven progre. Entonces ese cura joven progre montó el grupo de música, o el grupo de teatro. Luego todos seguramente se casaron con la que mejor tocaba la guitarra, ¿no? Pero montaron el grupo, hacían visitas a los museos, hacían excursiones al campo. Y ese cura, fijaos, hacía lo que yo llamo la diferencia, que es lo que tiene que construir ese paso de la maquinaria electoral al movimiento. Tiene que construir el paso de una política paternal a una política maternal. Cuando yo le pedí a mi padre que me enseñara a nadar, me agarró por una pata, me agarró por un brazo y me tiró a mitad de la piscina. No me extraña que haya terminado votando a Vox. Luego, en este aspecto, que limiten las risas. No hagan sangre. Cuando le dije a mi madre que me enseñara a montar en bicicleta, si yo iba solo, decía, una preocupación menos. Pero si me iba a caer, me agarraba. Es la diferencia entre una política paternalista y una política maternalista. Ese cura, a la gente que tenía su propia iniciativa, les dejaba. ¿Pues con quién iba? Con los que iban más rezagados. Por tanto, fijaos, es una política no de vanguardia, sino de retaguardia. Se han clarificado las cosas en nuestro país. El Partido Popular ha dicho ya no que la haga, que la pague, sino que ha dicho tenemos que invalidar toda la instrucción de la Gürtel. Es decir, restauración pura y dura. ¿Por qué? Porque estos neoliberales que no tienen ideología van a cantar. ¿Pero qué ideología tiene Bárcenas? ¿O Correa? ¿O Rita Barberá? Aparte de un enorme caloret. ¿Qué ideología tiene Rato? ¿Qué ocurre? Que dicen, si nos caemos todos. Haced lo que no está escrito. Y de repente estos tipos ya empiezan los juicios y empiezan a hablar, es que se cae todo el aparato. Entonces el Partido Popular ha dicho, aquí necesitamos un cierre categorial, aunque nos carguemos el Estado de Derecho. Y desgraciadamente el viaje que habíamos diagnosticado, que no confiábamos en el PSOE, pero porque si hubiéramos confiado en el PSOE, nos hubiéramos ido al PSOE. Pues sabemos que el PSOE no mandaba a Sánchez, que fue una persona que buscaron para pararle los pies a Madina, recordad, en aquel congreso, que era la renovación generacional y la renovación por la izquierda, y buscaron uno jovencito, moreno, hasta en diciembre, sin ideología, sin mochila, que nunca se había mojado en ninguna de las peleas ideológicas en ningún lugar del mundo. Y de repente dicen, pues este. Y buscaron un burócrata que era Pedro Sánchez. ¿Cómo Pedro Sánchez iba a renovar nada? Si no le iban a dejar. Y nosotros decíamos, no le van a dejar. Y otros compañeros en el partido decían, sí, decíamos, no le van a dejar, es mentira. Bueno, eso se ha terminado la discusión. Se ha demostrado que teníamos razón los que planteamos en el análisis que el Partido Socialista había entregado hace mucho tiempo a las armas. La reconversión industrial, el no a la OTAN, la corrupción, las privatizaciones, el TTIP. Es que, ¿qué más necesitábamos? Pero la gente, fijaos, como el Partido Popular sigue siendo franquista, además de neoliberal, ese pozo franquista del Partido Popular hace al Partido Socialista a veces bolchevique. Y hay mucha gente que miraba al Partido Socialista y dice, no, la izquierda, juntaos las izquierdas. Y dijimos, tenemos que escuchar a la gente. No confiamos en el Partido Socialista, pero hay que confiar, la gente no nos va a perdonar. Igual que no se lo perdonaron la decisión que tomó en su día Anguita. Y estaba lleno de razón.
Pero tú no podías romper con los sindicatos, tú no podías pensar que el PP y el PSOE eran iguales, tú no podías expulsar a gente. ¿Tenía razones Anguita para hacer todo eso? Sí. ¿Pero te llevaba a la ruina política? Sí. ¿Qué ocurrió? Pues que se fue a la ruina política. Claro. Con toda la razón. Con más razón que un santo, pero políticamente te convirtiste en irrelevante en tu partido, Izquierda Unida. Pues ocurre lo mismo. Teníamos que escuchar a la gente. Por eso le dijimos a Sánchez, entramos en el gobierno como garantía para que se cumplen las cosas. Solo nos interesan los cargos. Y empezó toda la batería mediática a intentar pedirnos que nos abstuviéramos a un gobierno del PSOE con Ciudadanos. Es que es de nota. Ciudadanos, el partido que se inventó el IBEX 35 y que le dictó el programa económico al PSOE. Y como el PSOE estaba desesperado, pues con Ciudadanos, y estos que se abstengan. Menos mal que no nos abstuvimos. Y hubo compañeros y compañeras en la discusión interna que dijeron, tenéis que absteneros, tenemos que abstenernos, tenemos que dar el gobierno a Sánchez con Rivera. Y decíamos, estamos muertos si hacemos eso. Van a hacer una política idéntica a la del PP, idéntica, y encima justificada con nuestro apoyo. Estamos muertos. Todo este esfuerzo que hemos hecho no sirve para nada. Y esta ha sido buena parte de las discusiones que ha habido en el seno de Podemos. Gente que decía, necesitamos un plus de credibilidad. Necesitamos que la gente nos vea como gente de Estado. Y decíamos, no nos van a ver como gente de Estado regalándole el gobierno a Susana Díaz en Andalucía, que empezaron ahí las discusiones. No nos van a ver como gente de Estado regalándole el poder a Sánchez con... Y de repente yo decía, pero es que no os dais cuenta que si hay un gobierno de Sánchez con Ciudadanos, con nuestra abstención, en 2 semanas tenemos a Rafael Hernando en la calle diciendo, hacía falta ya una huelga, hacía falta ya una huelga general. Y no es broma, es que estos tipos se nos echan a la calle. Y por tanto, fijaos, eso se ha disipado. Y por tanto, ya no existe esa discusión. La discusión que tenemos ahora mismo la ha planteado Rafa. Tenemos 2 grandes discusiones. Una es cómo nos articulamos como el único partido de la oposición que hay en este país. Y os aseguro que vengo desde Toronto, donde he aprendido por fin que se ve desde lo alto de Toronto, que es Toronto entero. He ido me ha dicho, no lo cuentes. Digo, ya. Pero lo cuento, porque es muy malo. Me gusta contarlo. Desde Toronto hasta casi Tierra de Fuego, en todos los lugares me decían cómo hacemos para tener un Podemos. Yo decía que Juanma está inventando unas pastillas, pero no las tiene todavía desarrolladas, ¿no? Está haciendo un troyano, como es de su gremio. Te metes un troyano, te metes el troyano y haces así, te haces de Podemos, en Canadá. Les decía, fijaos, sin broma, en países devastados y desmoralizados porque les dan a elegir entre los 2 viejos partidos del bipartidismo o Donald Trump. Elegir entre PSOE y PP o Marine Le Pen. Escoger entre el SPD o la Merkel o Allianz for Deutschland. Y de repente nosotros nos hemos inventado algo diferente. Tenemos 5 millones de votos. Ya termino. 5 millones de votos. 1 millón de votos que se nos ha ido a la abstención por hacer una campaña electoral donde ya no se sabía realmente quiénes éramos. O sea, tenemos en realidad 6 millones de votos. El PP tiene 7 millones. Estamos ahí al ladito. Ellos están haciendo una gran restauración y no debemos ni un duro a los bancos. ¿Cómo no va a querer el mundo entero tener algo como nosotros? Y a veces nos deprimimos. Pues dejémonos de deprimir, que tenemos la fuerza política que está mirando el mundo entero, compañeros y compañeras. Un poquito de alegría al respecto, que estamos ganando, que estamos haciendo cosas increíbles que asombran al mundo. Termino. La lógica de la reconstrucción nuestra tiene que poner en marcha eso que os he dicho, de que vamos a ser onda y partícula, de que vamos a tener que vivir en las contradicciones y que la única manera de que las contradicciones que nos obligan a experimentar, somos una fuerza política que tiene que experimentar, y para que la experimentación tenga garantías hay que deliberarla. No van a ser 4 profesores los que establezcan qué experimentamos y qué no experimentamos. Tiene que ser ahí abajo. Hace falta esa inteligencia colectiva. Por eso necesitamos regresar a los círculos, revisitarlos. Pero no porque, fijaos que es un momento donde no hace falta pedir el voto, que parece que uno regresa a los círculos y a los intelectuales cuando hay elecciones, para pedir el voto. No, ahora no hay elecciones. Y es ahora cuando necesitamos vuestra inteligencia y vuestra fuerza. Y por tanto, fijaos, para vivir en esas contradicciones necesitamos que lo debatamos. Y hay 3 lógicas que os pido que las apuntéis para la reflexión. Una es la lógica Wikipedia. Tenemos que trasladar a la política la lógica Wikipedia, que no es la de Twitter. Twitter es un vertedero. En cambio, Wikipedia le han hecho que hay 23 millones de páginas,
8 millones permanentes de colaboradores, 24 apuntados. ¿Por qué Wikipedia es la mejor enciclopedia del mundo y no es el vertedero que es Twitter? Porque es onda y partícula, porque también tiene un consejo de 200 personas que actúan como esos sacerdotes que os decía. Gente que si la gente va bien le dejan, pero también están actuando como cierta condición de filtro intelectual, dialogado. No de repente dicen, este artículo no va, sino que te lo explican. Fijaos que es esa lógica, como os digo, de onda y partícula, de partido y movimiento. La lógica Wikipedia participativa tenemos que empezar a pensarla en todos los ámbitos de nuestra existencia política. La segunda lógica es la del Foro Social Mundial. Un mundo en el que quepan muchos mundos, un elemento ecuménico, algo muy de la sociedad civil, algo que rompe esas lógicas de los partidos, pero que nos hace saber algo que es esencial, y es que no vamos a solventar ningún problema en España, los problemas son europeos. No hay ni un solo de los grandes problemas que lo vayamos a solventar nosotros. Por tanto, tenemos que pensar ya en lógicas que van más allá. Dejemos de mirarnos el ombligo y vayamos entendiendo que el capital se ha hecho global y transnacional y tiene sus instrumentos de gobierno transnacional, como el Fondo Monetario Mundial, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Banco de Basilea, y nosotros seguimos mirándonos el ombligo nacional de una manera absurda. El tercer elemento que para mí es esencial es recuperar, como también decía Juanma, la lógica inicial del 15M con estos elementos. Con estos elementos de qué hacemos con los liderazgos, cómo los hacemos plurales para que no sean las vanguardias leninistas clásicas, qué hacemos con las estructuras para que sean eficaces pero que no nos conviertan en burócratas, y qué hacemos con el programa para que el programa realmente refleje las necesidades. Y ahí os apunto algo, si lo aplicamos de abajo arriba vamos a recuperar las dos cuestiones que son el ADN de una fuerza política emancipadora del siglo XXI, que son la renta básica y procesos constituyentes. Están ahí como obligatorios. La renta básica porque estamos asumiendo que el gran reto de la robotización de la economía en un contexto de debilidad moral de los sindicatos está generando destrucción de empleo. Y que por tanto tenemos que pensar en términos de renta básica. Es que es obligatorio, si no, no vamos a ser ciudadanos ni ciudadanas. Y en segundo lugar, los cambios son de tamaña magnitud que nadie va a bajar línea. Hay que discutirlos para construir las bases de un contrato social y hacer lo que dijeron los primeros constitucionalistas norteamericanos. Cada generación tiene que discutir su constitución. Y por tanto el proceso constituyente es la escuela de pedagogía que nos va a permitir discutir estas cosas. Y el último elemento que yo creo que es, Juanma, el elemento central que debemos tener en la cabeza para reinventarnos este partido que quiere ser un movimiento y este movimiento que quiere ser partido para hacer lo que más miedo le da al poder, que es ocupar las instituciones. Porque nada les da más miedo que estar nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Barcelona, de A Coruña, de Santiago, haciendo lo mejor que ellos. Haciendo lo mejor que ellos. Eso es lo que les rompe los esquemas. La lógica es la lógica de subsidiariedad. Lo que puede hacer la parte más pequeña que no lo haga la parte superior. Pero que eso no signifique que la parte superior se desentiende de la suerte de eso que está haciendo la parte inferior. No es un trabalenguas. Lo que puede hacer un círculo que no lo haga la ciudad, lo que puede hacer la ciudad que no lo haga la región, lo que puede hacer la región que no lo haga la autonomía, lo que puede hacer la autonomía que no lo haga el Estado central. Y con una lógica de subsidiariedad que os lo pongo en un ejemplo. En una comunidad autónoma de España quisieron poner en marcha una ley de igualdad. ¿Sabéis qué hicieron? Dedicaron un año los recursos públicos a organizar a la sociedad civil, a las asociaciones feministas, a las que estaban en marcha y a las que estaban paradas, a la gente, en las universidades, un año inyectando organización. Y cuando estaban realmente sentadas las bases de esa organización, dijeron, bueno, pues nos vamos a constituir en un consejo de igualdad. ¿Y sabéis qué hizo? ¿Qué hicieron? Le dieron la presidencia, votada por esa sociedad civil organizada, la presidencia se la dieron a la sociedad civil. Y el político tenía la vicepresidencia. ¿Qué ocurrió? Que se pone en marcha un proceso que hicieron una ley de igualdad que la tuvieron que votar todos los partidos de la derecha porque tiene una legitimidad absoluta. Esa es la lógica que tenemos que poner en marcha. Por eso esa discusión que si instituciones, que si calle, que no. Si la calle no es que nos pongamos a dar gritos y dar voces y a mover las manos, que no. Que hemos dado ese salto y hemos entrado en las instituciones porque es donde podemos hacer realmente política emancipatoria. Pero sin la gente en la calle ocurre lo que pasó en Cataluña, que se aprobó allí una ILP contra los desahucios y la tuvo que votar el PP y Ciudadanos. Esa misma ley se presentó en Andalucía y Susana Díaz y Rivera la tumbaron. Dijeron que no había ni que discutirla. ¿Dónde estaba la diferencia? Que en Cataluña había gente en la calle que la había discutido, la había debatido, había sociedad civil, y en Andalucía no.
¿Cómo no vamos a volver a los círculos? Si es imposible hacer política institucional si no hay gente consciente, dándote ideas, exigiendo que las necesidades se conviertan en derechos. Por tanto, fijaos, implica una política generosa, como bien planteaba en toda su charla Juanma. Generosidad, un político que no quiere estar ahí para mandar, como ese cura, que lo que quería era empoderar, no ser el jefe. Y de repente, políticos que empoderan y que le dan a la gente la posibilidad de autoorganizarse y que están acompañando y estableciendo los recursos, pero es la sociedad civil organizada la que establece las políticas públicas. Entendiendo, fijaos, en un contexto donde ya las cosas no están tan claras como estaban hace 50 años y que vamos a tener que vivir en contradicciones constantes, que vamos a evitar meter la pata cuanto más deliberadas estén, cuanto más discutidas estén. Y también, por último, que entendamos que tenemos que inventar. Porque hay muchos elementos que no tenemos idea de cómo se hacen. Y la única manera de que cada vez que inventemos y fracasemos no se convierta en la herramienta que utilicen los adversarios para tumbarnos, es que la gente participe también de esos propios errores. Hemos explicado durante mucho tiempo que Ulises, el supuestamente astuto, metió la pata. Cuando para enfrentar el reto de las sirenas, que sabéis que atraían con su canto a los barcos y chocaban contra los arrecifes y luego se los comían, porque eran carnívoras, las sirenas. Y cómo utiliza su racionalidad y su astucia Ulises para enfrentar ese problema. Se hace atar al mástil y le ponen cera en los oídos a los tripulantes. Mala decisión, Ulises. No enfrentas nada. Tenemos una ventaja, y es que con esta clarificación de la situación, nuestro Ulises, que estaba atado al mástil, se ha desatado, que es Pablo. Y la ciudadanía, organizada y consciente, se está quitando la cera de los oídos. Eso tiene que tener como resultado que los círculos se tienen que convertir en lugares autónomos de discusión de todo lo que nos pasa. Para que no ocurra aquello que decía Ortega de que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Y en esa discusión, estoy convencido de que los círculos van a volver a ser ese lugar que nos llena de alegría, porque nos gusta discutir. Y de la discusión van a salir las convicciones. Y decía Bertolt Brecht, y ahora sí Bertolt Brecht, que solamente los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Por eso, como decía Gramsci, instruíos, porque necesitamos toda vuestra inteligencia. Organizaos en los círculos, porque necesitamos toda vuestra fuerza. Y agitaos y divertíos, porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. Muchas gracias. Pues daros las gracias, muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer, lo siento mucho, pero ya nos están pidiendo que desalojemos la sala, no va a haber tiempo de preguntas, porque también para la construcción de ese movimiento popular una de las cosas cruciales es también la defensa de los trabajadores, que también tienen que descansar, ¿vale? Entonces lo siento mucho, ha sido un placer, daros las gracias por ser partícipes de esta primera escuela de formación y habrá más. Muchas gracias.